Mi nombre es Eloísa Jaramillo, soy colombiana y soy una artista que trabaja en los terrenos de la danza y las artes vivas. Y yo soy Mateo Mejía Mejía, soy también colombiano, vivo en Bogotá hace un tiempo, soy músico y soy bailarín, y también trabajo y me desempeño en el universo de las artes vivas. En mi trayectoria está el ballet clásico que hice desde muy chiquita, luego pasé por el teatro, por muchos lugares de entrenamiento físico, luego pasé por muchos lugares de la danza contemporánea y también por la biodanza. En mis estudios formales hice una carrera en literatura y luego hice una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en Colombia, que fue muy importante en mi vida. Marcó muchos de mis terrenos creativos, y luego fui a vivir a Nueva York y allí también estudié un programa en estudios de performance. Y yo comienzo, digamos que en el mundo de la danza y de la música en Manizales, que es una ciudad pequeña también al interior de Colombia, de donde soy, donde nací. Y entro a la danza porque mi mamá ha bailado toda la vida, mi mamá es psicóloga, pero es una bailarina preciosa y nos insistía mucho que bailáramos. Entonces también en Manizales comienzo a hacer danza. Ya cuando voy terminando como el periodo de estudios de colegio, empieza a estar la pregunta de a qué me voy a dedicar, y por ese entonces sí había tomado mucha fuerza la música en mi vida y la guitarra como instrumento. Entonces me vengo a Bogotá a estudiar en la universidad guitarra clásica. Digamos que ese es como mi primer lugar de estudios formales ya profesionales. Entonces me graduó como músico del conservatorio, pero a la par, dentro de la Universidad Nacional empecé a estudiar danza y a hacer danza contemporánea de una manera menos formal, no vinculado a ninguna institución, sino más bien en diferentes espacios de la ciudad, con diferentes maestros y artistas que me fueron abriendo las puertas, en lo que se empezó a convertir en una práctica muy híbrida con el tiempo. La primera es que puedes entrar o salir de la experiencia cuando quieres. La segunda es que puedes pararte, sentarte aquí, después sentarte allá, después sentarte allá. La tercera, y esta es quizás la más importante, es que puedes acompañarme en todas las acciones. El surgimiento de 60 minutos ocurrió en un momento muy específico, en un programa llamado Experimenta Sur que organizó aquí Mapa Teatro, aquí en Bogotá. En este programa, en esa ocasión, Giulia Paladini, que es una pensadora italiana, nos propuso pensar en el tiempo productivo y nos propuso específicamente pensar en el tiempo preludio como un lugar de resistencia a las presiones del tiempo productivo. Y dentro de esta provocación yo empecé a desarrollar una serie de ejercicios que tenían que ver con los manejos del tiempo, la posibilidad de expandir el tiempo, la pregunta por lo que significaba perder el tiempo, y ahí empezó a surgir 60 minutos y empezaron a configurarse una serie de posibilidades que operaban con los públicos, que tenían que ver con unas experiencias compartidas. Luego entró el proceso Mateo Mejía y con él estuvimos probando ese dispositivo en varios lugares y también dialogando con el contexto, y ahí terminamos de organizar una dramaturgia. Pues yo esto lo recuerdo muy bien, el día en el que Elo me invitó a colaborar con ella en 60 minutos, porque además la manera en la que lo enunció fue muy particular. Yo recuerdo que ella me dijo, estábamos hablando y me dijo: Mate, yo estoy en un proceso de creación y yo creo que me vendría muy bien tu compañía en este proceso. Es parafraseando, pero esas palabras yo creo que fueron fundacionales, porque no me estaba invitando a bailar, no me decía: Mate, yo quiero que vengas a bailar o a coreografiar o a hacer música o a hacerme de técnico, sino me estaba invitando a acompañarla.
y eso radicalmente me cambió a mí como toda mi praxis hasta ese momento, ¿no? Como cómo es que me invitaban a un proceso y qué era lo que empezaba a pasar ahí. Entonces yo llego a 60 minutos como cómplice, como cuidador, como acompañante, también con los saberes haceres míos, ¿sí? Como con el saber hacer del cuerpo, de la danza, pero en un principio a acompañar todo ese germen y toda esa pieza que ya estaba, digamos, en un proceso de trabajo particular. O sea, ya existía 60 minutos de una o de otra manera, y entonces yo llego un poquito a estar desde afuera, a hacer un rol que a veces era de técnico, pero entonces con el tiempo ese rol de técnico se empieza a ver un poquito alterado, y entonces entro en algunas acciones a acompañar a Elo, que es quien está llevando todo el rumbo de la pieza. La experiencia con el espectador es una experiencia que es una pregunta siempre que nos enfrentamos a ella, porque dentro de la dramaturgia que tenemos en 60 minutos hay unos minutos que tienen que ver con unas acciones físicas muy específicas que invitamos al público a que comparta con nosotros, y luego también hay unas preguntas sobre el tiempo, sobre qué es perder el tiempo, qué es expandir el tiempo, etc. Y luego también hay otros minutos que tienen que ver con la historia de la danza en mí, con los recorridos que he hecho ahí adentro. Y en todas esas experiencias las audiencias están invitadas a compartir ese espacio-tiempo. Y hay una serie de posibles respuestas que hemos tenido a lo largo de todas estas funciones, que han sido preciosas, que han enriquecido muchísimo la pieza. Y bueno, ha sido toda una experiencia eso de pensar en una audiencia que no solamente está viendo, sino que está participando. Hay una cosa muy linda que está implícita en la misma dramaturgia de la pieza de los minutos, y es que hay unos minutos que radicalmente se están transformando siempre que la pieza llega a un lugar, porque son unos minutos con los cuales pensábamos también cómo tejernos y cómo generar otro tipo de cercanía con ese lugar que nos estaba recibiendo. Corríjanme si me equivoco, pero fue una cueca lo que bailamos en uno de los minutos, justamente. O lo que Elo bailó con los asistentes performers también del trabajo ese día de la función, y así como esa cueca hay otros minutos que digamos que tienen primero esa barrera que es realmente porosa, ¿no? Como que lo que busca es generar un tejido. Entonces ya de por sí estar en Chile, como nos sucedió cuando esa pieza estuvo moviéndose durante el 2015, durante el 2016 en diferentes espacios, era como ya de por sí dramatúrgicamente se alteraba, pero luego lo otro es justo lo que señala Elo, y es como el público y el espacio que alberga esta pieza, al ser ella tan particular, porque tiene un brillo particular, porque del todo y uno, o yo me atrevería a decirlo así, como en los espacios más convencionales, es una pieza muy extraña y justo se presta para otro tipo de lugares. Yo recuerdo que cuando llegamos al lugar teníamos muchas preguntas sobre el espacio, porque era un espacio grande, porque nos proponía unas configuraciones diferentes, pero además el espacio, yo no sé cómo, pero cogió a la pieza y la hizo, o sea, le dio un volumen también, y como muy, muy poderoso. Y luego tuvimos al público de Danza al Borde, que es como un público que yo siento que ya está, que es muy sensible a lo que Danza al Borde propone y lleva, y en este caso que fue muy sensible a la pieza que estábamos compartiendo, y que la potenció de una manera muy hermosa.
Bueno, nuestra experiencia en Danza al Borde fue una experiencia preciosa. Parte de lo que encontramos allí es que esos espectadores fueron espectadores que tenían una sensibilidad hacia esas propuestas de las artes del movimiento contemporáneas. Por supuesto, gracias a la labor que ha hecho Danza al Borde en Valparaíso durante muchos años, unos espectadores dispuestos a compartir, dispuestos a tener una experiencia, dispuestos a dislocarse, a dislocar su percepción, en contraste a muchos trabajos que se presentan también en Danza al Borde, en el que el espectador está sentado viendo un espectáculo, o a diferencia de acciones que ocurren en las calles. Este espacio este asentamiento se ubicó en un espacio no convencional, y eso pues generó también una serie de preguntas sobre cómo habitar cualquier lugar de la ciudad con una experiencia artística, con una experiencia estética. Bueno, yo recuerdo muchas cosas de Valparaíso y de Danza al Borde. Lo primero es como justo la descentralización de los lugares donde sucede. Si bien habían piezas en teatros, y recuerdo mucho que estaba la antigua cárcel, que ahora es un centro cultural, que además tenía una sala preciosa donde había una parte de la programación. Yo sentía de una manera muy clara cómo la programación estaba, o cómo todo lo que estaba sucediendo y dándole forma al festival estaba sucediendo en diferentes lugares de la ciudad y dialogando de diferentes maneras con la ciudad misma y con los habitantes de la ciudad. Entonces me parecía muy poderoso, porque no era un encuentro como que cerrara y que congregara en un solo lugar ese pensamiento que se estaba generando y toda esa activación cultural y política también que movía, o sea, de lo político de nuestras prácticas, sino que iba y tocaba un montón de lugares. Y para mí como artista invitado, pues el asunto es que, claro, yo me veía tocado y permeado y preguntado por todos esos lugares donde estábamos, sí, como por los diferentes espacios que atravesamos, y donde aparentemente, claro, íbamos a ver piezas, pero realmente lo que sucedía era que un tejido con una comunidad muy amplia se iba dando. Y luego era eso, sentir como que de repente Valparaíso todo estaba, o era la sensación que yo tenía, pero Valparaíso sabía qué estaba pasando y estaba interactuando con eso, como un sistema de resonancia muy complejo y muy grande. Bueno, con todo lo que hemos vivido con la pandemia y con estos tiempos extraños, 60 minutos vuelve a tomar una pertinencia, vuelve a activar preguntas relacionadas con cómo empleamos el tiempo, qué hacemos con el tiempo. Ahora sería también qué hacemos con el tiempo en confinamiento, qué hacemos con el tiempo que nos hace esperar, que nos posterga, con el tiempo de la incertidumbre. Estamos al frente de la Plaza Sotomayor en Valparaíso. 60 minutos tienen
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. En el minuto 1 voy a sentir el espacio. En el minuto 5 vamos a saltar. En el minuto 8 vamos a estar en equilibrio.
De varios colores, 10 letras. Multicolor. En el minuto 32 voy a congelar el tiempo. Voy a hacer la pequeña danza. En el minuto 44 vamos a expandir el tiempo. En el minuto 46 vamos a caernos al piso en cámara lenta.
En el minuto 49 vamos a llegar al cielo. En el minuto 52 vamos a jugar a la pinta. ¡Pinta! En el minuto 54 voy a dar las gracias. Gracias. 37.